En este episodio del podcast, Joe Rogan da la bienvenida a Wesley Huff, un académico e investigador con un profundo entendimiento de los textos bíblicos y la historia antigua. Su conversación abarca una amplia gama de temas, desde el contexto histórico de la Biblia hasta las implicaciones de los descubrimientos científicos modernos. Wesley Huff discute su reciente debate con Billy Carson, una figura conocida por sus puntos de vista poco convencionales sobre la historia antigua y la espiritualidad. Huff reflexiona sobre cómo fue invitado a participar en el debate con solo 24 horas de aviso, lo que le dejó con una preparación mínima. A pesar de esto, se sintió seguro en su conocimiento de los textos bíblicos y la historia antigua. Señala que, aunque Carson es un orador cautivador, sus argumentos a menudo carecen de profundidad y precisión factual. Las repercusiones del debate fueron significativas, ya que Carson intentó evitar la publicación de la conversación e incluso emitió cartas de cese y desistimiento, lo que Huff consideró una sobrereacción. Huff enfatiza la importancia de la experiencia en las discusiones sobre textos antiguos e historia. Cree que el enfoque de Carson, aunque entretenido, no se sostiene bajo escrutinio. El debate destacó la diferencia entre ser un orador cautivador y estar bien informado. La experiencia de Huff en estudios bíblicos le permitió desafiar efectivamente las afirmaciones de Carson, lo que llevó a una conversación que generó interés y controversia en la comunidad en línea. La conversación se desplaza hacia la naturaleza de la experiencia y los desafíos de ser un experto en un campo específico. Huff explica que la verdadera experiencia requiere años de estudio e investigación dedicados. Contrasta esto con la comprensión superficial que muchas personas tienen de temas complejos, particularmente en el ámbito de la historia antigua y los textos bíblicos. Argumenta que, aunque es fácil involucrarse con afirmaciones sensacionalistas, es mucho más desafiante profundizar en las complejidades de la precisión histórica y la crítica textual. El trasfondo de Huff como académico le permite navegar estas complejidades con facilidad. Discute cómo muchas personas, incluidos comediantes y entretenedores, a menudo se involucran con temas históricos sin una base sólida de conocimiento. Esto puede llevar a la difusión de desinformación y a un malentendido de los temas en cuestión. Huff cree que fomentar una comprensión más profunda de la historia y los textos bíblicos es esencial para un discurso significativo. Uno de los temas clave de discusión es la importancia de los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos entre 1946 y 1905. Huff explica que estos antiguos manuscritos, que datan del siglo XIII al siglo XVI, han retrocedido la cronología de los textos bíblicos en más de 1000 años. Los rollos contienen una gran cantidad de información sobre la comunidad judía durante el período del Segundo Templo y proporcionan valiosas perspectivas sobre el contexto histórico de la Biblia. Huff destaca que el Gran Rollo de Isaías, uno de los rollos más completos encontrados, es casi idéntico al posterior texto masorético, que data de la Edad Media. Esta notable preservación del texto plantea preguntas sobre la transmisión de los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Los rollos del Mar Muerto sirven como un testimonio del cuidado y la dedicación de los antiguos escribas que copiaron meticulosamente estos textos, asegurando su supervivencia para las generaciones futuras. La conversación luego se centra en la figura histórica de Jesús y la evidencia que rodea su vida y resurrección. Huff argumenta que Jesús fue una persona real que vivió, murió y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Enfatiza que la resurrección es una afirmación central del cristianismo, y los relatos de Jesús apareciendo a sus discípulos después de su muerte son cruciales para entender los orígenes de la fe. Huff discute las diversas fuentes que mencionan a Jesús fuera del Nuevo Testamento, incluidos los escritos de Josefo y Tácito. Estas referencias históricas proporcionan un contexto adicional para la vida de Jesús y el movimiento cristiano temprano. Huff cree que la resurrección es un evento pivotal que transformó las vidas de los seguidores de Jesús, llevándolos a difundir sus enseñanzas a pesar de enfrentar persecución. Huff profundiza en la formación del canon del Nuevo Testamento, explicando cómo los primeros cristianos determinaron qué textos serían incluidos. Señala que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron aceptados unánimemente por la Iglesia primitiva debido a sus conexiones apostólicas.
El proceso de canonización involucró una cuidadosa consideración de la autenticidad de los textos y sus vínculos con los discípulos originales de Jesús. También aborda la existencia de otros evangelios, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, que no fueron incluidos en el canon. Estos textos a menudo reflejan diferentes perspectivas teológicas y fueron escritos mucho más tarde que los evangelios canónicos. Huff argumenta que los criterios de inclusión de la Iglesia primitiva se basaron en la fiabilidad histórica de los textos y su alineación con las creencias fundamentales del cristianismo. La discusión se desplaza hacia la representación de las mujeres en los evangelios, particularmente en relación con la narrativa de la resurrección. Huff señala que las mujeres fueron las primeras testigos de la tumba vacía, lo que fue un detalle significativo en una sociedad patriarcal. Explica que esta inclusión añade credibilidad a los relatos de resurrección, ya que habría sido contraproducente para la Iglesia primitiva fabricar tal historia. Huff enfatiza que la presencia de mujeres en estas narrativas desafía las normas culturales de la época y resalta la naturaleza radical de las enseñanzas de Jesús. Al elevar el estatus de las mujeres e incluirlas en eventos clave, los evangelios presentan un mensaje más inclusivo y transformador que resuena con los valores fundamentales del cristianismo. Huff proporciona información sobre el contexto histórico de la Biblia, explicando cómo entender las dinámicas culturales y sociales de la época puede enriquecer nuestra interpretación de los textos. Discute la importancia del trasfondo judío de Jesús y los primeros cristianos, así como la influencia de la cultura grecorromana en el desarrollo del pensamiento cristiano. Al examinar el contexto histórico, Huff cree que podemos apreciar mejor las complejidades de la narrativa bíblica y los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos. Argumenta que reconocer las complejidades de la época permite una comprensión más informada de los textos y su relevancia para los problemas contemporáneos. La conversación toca la naturaleza de los milagros y su papel en la creencia religiosa. Huff argumenta que los eventos milagrosos descritos en la Biblia, incluida la resurrección, son centrales para la fe cristiana. Reconoce que, aunque algunos pueden ver estos eventos con escepticismo, son integrales para entender la significancia de la vida y enseñanzas de Jesús. Huff también discute las implicaciones filosóficas de los milagros, sugiriendo que desafían nuestra comprensión de la realidad y el mundo natural. Cree que reconocer la posibilidad de lo milagroso abre nuevas avenidas para explorar la relación entre la fe y la razón. Huff reflexiona sobre el profundo impacto del cristianismo en la civilización occidental y su marco moral. Argumenta que las enseñanzas de Jesús han moldeado los estándares éticos y las normas sociales a lo largo de la historia. El énfasis en el amor, la compasión y el perdón ha influido en innumerables individuos y comunidades, fomentando un sentido de humanidad compartida. También aborda los desafíos que enfrenta el cristianismo en el mundo moderno, donde el secularismo y el escepticismo están en aumento. Huff cree que enfrentar estos desafíos requiere un enfoque reflexivo e informado, uno que enfatice la relevancia de las enseñanzas cristianas para abordar problemas contemporáneos. A medida que la conversación llega a su fin, Huff comparte sus pensamientos sobre el futuro de la investigación bíblica y la importancia de la investigación y el diálogo continuos. Enfatiza la necesidad de que los académicos se involucren con perspectivas tanto históricas como contemporáneas, fomentando una comprensión más profunda de los textos y sus implicaciones para la sociedad moderna. Huff cree que, a medida que se realizan nuevos descubrimientos y evolucionan las metodologías, nuestra comprensión de la Biblia y su contexto histórico continuará creciendo. Anima a los oyentes a abordar estos temas con curiosidad y una mente abierta, reconociendo la riqueza y complejidad de la narrativa bíblica.